Hoy te voy a presentar 5 estrategias para hablar más rápido en cualquier idioma. Y si aplicas estas estrategias, que tu mente comienza a ir directamente al idioma extranjero que estés practicando, inglés, francés, alemán, el idioma que sea, directamente, sin la traducción mental. La estrategia número 1 que quiero presentarte es pensar en ideas y no en palabras. Esto es muy importante a la hora de expresar frases de forma automática. Por ejemplo, cuando tienes la idea de quiero salir, tengo ganas de salir, me apetece salir. En español tenemos muchas posibilidades, en el idioma extranjero posiblemente también o no. Quizás no lo sepamos. ¿Cómo expresar la idea de quiero hacer algo? I feel like going out for a walk. I want to go out for a walk. Si tenemos esta estructura fijada, hemos ganado muchísimo y lo vamos a utilizar siempre que necesitemos expresar ese deseo de me apetece salir, comer, bailar, la actividad que sea. ¿Por qué funciona? Porque estamos vinculando una forma lingüística con su significado general y eso hace que no necesitemos buscar el significado de una palabra en concreto, sino que tenemos esa estructura para expresar ese significado de desear, querer, tener ganas de hacer algo. La estrategia número 2 es que utilices frases hechas, estructuras comunes, colocaciones. Eso significa, por ejemplo, unir un verbo con un objeto directo muy típico, como por ejemplo darse una ducha, darse el gusto de hacer algo. Son estructuras que van juntas. Cuando lo aprendemos junto, aprendemos también el significado global y ya no necesitamos pensar en las diferentes piezas del puzzle. ¿Qué beneficio tenemos? Al aprender patrones, nos resulta muchísimo más fácil entender la estructura que hay detrás de ese idioma y, lógicamente, de cualquier otro idioma. ¿Dónde están las estructuras más importantes que más utilizamos? Son estrategias típicas que los políglotas utilizan porque es muchísimo más fácil adquirir, por ejemplo, los 20 verbos más importantes de ese idioma cuando estás empezando, utilizarlos con las colocaciones, con frases muy típicas. No podemos aprender todo al principio, tenemos que ir progresando. Lo hacemos con estructuras que se utilizan de forma muy frecuente en el idioma y que cubren una gran parcela de significados. ¿Qué beneficio tenemos? Al aprender patrones dentro de un idioma, hacemos que nuestro cerebro aprenda de forma automática bloques enteros y lo va a hacer muy rápidamente porque les reconoce a gran velocidad esos patrones completos, no cada una de las palabras. Por eso tenemos que crear unidades semánticas con un significado todo junto. Ejemplos prácticos. Cuando te has enfrentado, por ejemplo, a expresiones del tipo hace calor, calor tiene un significado, pero ¿qué decimos? It's hot. O la expresión me da igual. Si la dividimos por piezas, no nos va a salir ninguna frase correcta en inglés. Cuando aprendemos I don't mind, es mucho más fácil, está todo junto, lo dices. Y el significado es de forma global. No importa. Otro ejemplo, no pasa nada. No lo podemos traducir literalmente. Don't worry. Depende del contexto, vamos a utilizar una cosa u otra. También podríamos decir no problem. Súper sencillo cuando tienes esa estructura general fijada en tu mente. La tercera técnica, estrategia para hablar más rápidamente en un idioma extranjero es eso, hablar. Y la forma más sencilla para comenzar a hablar es con nosotros mismos. Lógicamente, per se, no te va a solucionar el problema, pero va a ayudar muchísimo el proceso en tu cerebro a crear ese músculo
que automatiza procesos cuando empiezas, por ejemplo, a hablar contigo mismo sobre las actividades que estás haciendo en ese mismo momento o a describir algo que estás viendo. 5 minutos diariamente para que tu cerebro se acostumbre. Al principio le va a costar muchísimo, tienes que pensar también en ello, en dedicarle esos 5 minutos. Cuando esto se convierte en una rutina es cuando tenemos otra estrategia fabulosa donde ya no hay que pensar, sino que lo haces esos 5 minutos, y si lo vas alargando porque te resulta fácil, pues fantástico, integrar el idioma que estás practicando en tu vida diaria. La estrategia número 4, utiliza contenido real que más te guste. En un principio, dependiendo del nivel, yo te recomiendo podcast. Escuchar también muchísimo. Si tienes niveles medio, bajo, la super recomendación son diálogos cortos, donde estás expuesto a un contenido que tiene también congruencia, todo junto. Te da también las claves para practicar el oído, la pronunciación, que es esencial en inglés, muy diferente a nuestro idioma español o cualquier idioma del latín, que venga del latín. Y tenemos esa estructura de una pregunta que podemos utilizar con la correspondiente respuesta. Es la forma, por ejemplo, en la que actualmente estoy aprendiendo coreano y me resulta súper cómoda, y sobre todo me meto con la emoción dentro de la situación, donde voy recordando ese contexto donde escuché esa frase que estaban hablando de una situación. Me ayuda muchísimo a recordar vocabulario, la entonación, también elementos dentro de la frase que todavía no reconozco exactamente, pero tenerlos en bloque me ayuda a integrarlos, quizás no en el momento que lo escucho, pero con el tiempo, cuando estos patrones de los que hemos hablado antes se vuelven a repetir en diferentes frases. ¿Por qué funciona esta estrategia número 4 de escuchar y repetir? Porque de esta forma va a consolidarse el idioma en nuestro cerebro, porque tiene que recuperar de la memoria estructuras, vocabulario. Todo este ejercicio le ayuda con la repetición a automatizar procesos, con lo que al final tenemos un discurso mucho más rápido, más fluido, cuando lo hacemos de forma regular, y esa es la clave. Y ahora te quiero presentar un juego donde tengas que practicar esa automatización de los procesos de una forma súper fácil, como por ejemplo con tarjetas donde pongas una palabra. Imagínate, window, ventana. Al otro lado, si lo quieres preparar, creas frases donde incluyas esta palabra. O si tienes un nivel más elevado y no necesitas escribirlo, simplemente pones la palabra y tú creas frases, 5 frases, te propongo, donde tengas que integrar esa palabra, como por ejemplo, quiero abrir la ventana, estoy mirando a través de la ventana, tengo que cerrar la ventana. Frases sencillas, dependiendo de tu nivel, donde actives de forma rápida expresiones relacionadas con esa palabra. ¿Por qué funciona este ejercicio? Porque cada vez que tengas que crear una frase desde la tranquilidad, tu cerebro tiene que recuperar el significado, la pronunciación de la palabra en un principio, pero tiene que crear una frase. Las típicas colocaciones con verbos típicos. También tiene que integrar la gramática y el vocabulario relacionado con esa palabra para crear la frase. Una cosa quiero que tengas muy muy claro: hablar hace aprender. Está fenomenal hacerlo de forma pasiva, leer libros, maravilloso, escuchar otras personas hablando, fenomenal,
pero solo el ejercicio de activarlo tú mismo, de comunicar con alguien, es lo que hace fijar las estructuras que has estado aprendiendo, adquiriendo por otras formas y a través de otros medios. Repetimos las 4 estrategias rápidamente. Pensar en ideas y no en palabras. Pensar en voz alta, escuchar y repetir, y utilizar frases listas, frases hechas, estructuras comunes y patrones que siguen un determinado significado que necesitamos integrar. Recuerda que nadie nace aprendiendo y hablando rápido en un idioma extranjero, ni en el propio tampoco, lo hicimos en su momento, y menos en uno extranjero ya de adultos. Pero con la práctica, tu cerebro se va acostumbrando, va ganando velocidad, fluidez, porque cada vez va a gastar menos energía durante ese proceso. Si te gustó el vídeo, dale al like, suscríbete al canal para recibir más información con otros temas interesantes, y el algoritmo te ha preparado un tema que a ti te interesa muchísimo y para cada persona es un tema diferente. Haz clic aquí y verás que el contenido te va a ayudar con ese idioma que estás aprendiendo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!